Cuando hablamos de sustancias prohibidas, y me imagino que sepas de qué estoy hablando, casi siempre imaginamos algo oculto, peligroso y manejado por gente que vive al margen de todo. Pero esa imagen es un invento relativamente nuevo. Si uno retrocede lo suficiente en la historia, va a descubrir que estas sustancias nos han acompañado a la humanidad desde que la humanidad tiene memoria, nuestros antepasados. Incluso allá en las cavernas ya usaban plantas para hacer cierto tipo de brebajes y fermentos para aliviar dolores, para tener más energía, para relajarse o simplemente para participar en sus rituales. No había un debate moral al respecto, había necesidad, curiosidad y experiencia colectiva. Esta es la historia que nadie quiere contar. Vamos a verlo ahora. Antonio Escotado, ese gran filósofo e historiador español, probablemente el hombre en el mundo que más supo sobre estas sustancias que están hoy prohibidas, escribió sobre el tema en una de sus obras más relevantes, una de sus obras más conocidas, Historia General de las Drogas, la cual te recomiendo mucho. Y en ella, Escotado nos cuenta cómo ha sido nuestra relación como especie con esas que hoy son sustancias prohibidas. Estas sustancias no fueron vistas como un enemigo público desde siempre. Eso es reciente. Eran herramientas naturales que cada cultura aprendía a usar y como cualquier otra herramienta podían ayudar o dañar. Un martillo, por ejemplo, un martillo puede servir para construir una casa, para fabricar un mueble o para abrirle la cabeza a alguien. Y no por eso vamos a prohibir los martillos. Sería absurdo. Pero con estas sustancias decidimos hacer exactamente eso, prohibirlas. Durante miles de años, las sustancias hoy prohibidas estuvieron presentes en todas partes, sin ningún problema. En rituales de culturas andinas, en ceremonias en Asia, en cultos africanos, en prácticas medicinales, en Europa o en cualquier lugar. Estaban ahí a simple vista, a la vista de todos. No eran clandestinas ni estaban asociadas a ningún tipo de crimen, ni organizado, ni desorganizado. Eran parte de la vida cotidiana del mundo. No eran perfectas, pero tampoco eran demonizadas. Las usaron desde emperadores romanos hasta Bob Dylan o los Beatles, con excelentes resultados. Una sustancia o un objeto no puede ser ni bueno ni malo en sí mismo. El que puede ser bueno o puede ser malo es el que lo usa y cómo lo usa. Entonces, ¿cómo llegamos a cómo estamos ahora? ¿Cómo pasamos de convivir con estas sustancias sin hacer ningún tipo de drama a un sistema mundial, un sistema global de prohibición, persecución y castigo? La prohibición no nació porque de repente se descubrió que estas sustancias eran peligrosas. Eso ya se sabía de alguna manera. Esa sustancia, como todo en esta vida, tiene riesgo. La prohibición nació por una mezcla rara, una mezcla de moralismo, intereses económicos, intereses políticos y necesidades de control social. A finales del siglo XIX y principios del XX, las sociedades crecían a velocidades inéditas. Las ciudades se llenaban de gente y los gobiernos, los estados buscaban mantener el orden. Y algunos movimientos querían imponer su visión de lo que ellos creían correcto. En ese escenario, convertir algo en ilegal era una herramienta de control y de poder. Prohibir una sustancia no cambiaba el efecto químico de la sustancia, cambiaba todo lo demás. Permitía señalar a grupos específicos como culpables, permitía justificar más policías, más presupuesto, más impuestos, más vigilancia, más control y sobre todo creaba un mercado ilegal inmenso. Un mercado que por ser ilegal se volvía increíblemente rentable. Porque ese es un punto crucial, es el punto crucial.
Cuando una sustancia con alta demanda se prohíbe, su precio se dispara. Y cuando su precio se dispara, aparece todo un universo, todo un mundo de intereses y de interesados que dependen de mantener la prohibición intacta. ¿Quieres ver cómo vender martillos se convierte en un gran negocio? Solo hay que prohibir los martillos y vamos a ver cómo el precio también se dispara. Vamos a ver cuánto habría que pagar por un martillo. Es aquí donde llegamos a la parte más incómoda. La prohibición de esta sustancia no solo beneficia a los grupos criminales que las venden, también beneficia a los sectores del Estado que dicen combatirlas. No porque todos sean corruptos, sino porque un mercado ilegal multimillonario con dinero no fiscalizado siempre genera tentaciones gigantescas a su alrededor. Piénsalo con calma, despacito. Si un cártel puede ganar millones de dólares en un día, ¿de verdad podemos pensar que no va a intentar comprar protección? ¿De verdad crees que no va a intentar buscar influir en campañas políticas, en decisiones judiciales, en los mandos policiales y hasta en decisiones políticas? Cuando hay tanto dinero en juego, la línea entre la autoridad y el crimen se vuelve muy delgadita e incluso se borra. Hay policías honestos, por supuesto. Hay jueces que cumplen con su deber, los hay. Pero en un sistema donde un portafolio con 2 millones de dólares adentro puede cambiar el destino de un juez, de un policía, el destino de alguien, la tentación es enorme. La corrupción no aparece porque la gente sea mala, aparece porque el negocio ilegal es demasiado rentable. Y este negocio no solo toca, como te digo, a la puerta de policías y jueces, toca principalmente a la puerta de la política. Las campañas electorales cuestan mucho dinero, muchísimo dinero, y cuanto más mejor. Y en muchos países el dinero del mercado ilegal termina financiando esas campañas, comprando favores, sosteniendo carreras políticas y abriendo puertas. Gran parte del poder detrás de la prohibición no está en las manos de los criminales, sino en los beneficios indirectos que la clase política obtiene de esa ilegalidad. Suena duro, pero la prohibición de estas sustancias no es un negocio de los criminales, es un negocio de los estados. Los criminales lo ejecutan, pero el Estado lo controla. Un negocio gigantesco que no aparece en balances de Hacienda, pero que existe. Un negocio que les permite tener un enemigo eterno que justifica enormes gastos. Y a todo esto hay que agregar otro punto esencial que casi nunca se dice. Las sustancias prohibidas no existen porque alguien las esté vendiendo. Existen porque millones de personas quieren consumirlas. El motor de este mercado no son los narcos, es la enorme demanda. El narco no inventó el deseo humano de cambiar su estado mental. Ese deseo es tan antiguo como la propia humanidad. Lo que hace el narco es explotar un mercado gigantesco que ya está ahí y ellos lo proveen. Y aquí viene otra verdad incómoda. El gran negocio de las sustancias prohibidas no vive de los adictos. Si este negocio esperara por los adictos para hacer millones, no ganarían nada. Cuando fueron prohibidas estas sustancias, ya millones de personas las consumían. Ya había un mercado jugoso, pero legal. Y el Estado lo hizo más jugoso prohibiendo. Este negocio vive de los consumidores ocasionales, de la gente que busca relajarse de vez en cuando, de quienes salen un fin de semana, consumen y al día siguiente se van a trabajar, como cualquier persona que se toma unas cervezas o unos tragos de tequila. Son millones de personas que no se ven como parte de ningún problema, pero que sostienen a ese mercado. Quien menos te imagina, quien menos te pasa por la cabeza, consume esta sustancia. Te sorprendería saber que puede ser tu médico, la maestra de tu hijo, el cura de tu iglesia, tu vecino, tu hermano, el señor de la tienda de la esquina, hasta un político. En realidad puede ser cualquiera. Y las consume a escondidas porque están prohibidas, si no lo haría frente a ti. Estas sustancias, usadas correctamente, no representan peligro alguno,
como el martillo, que es una herramienta muy útil. Los adictos son visibles, los muestran en las películas, en la televisión, en los noticieros, pero son una ínfima minoría. Quienes realmente alimentan la maquinaria son los consumidores recreativos, que participan del mercado sin que nadie los exhiba en ninguna parte, igual que quien compra alcohol o cigarros. Y mientras exista esa demanda masiva, el mercado seguirá ahí, vivo. Da igual cuánto se persiga a los vendedores. Si existe demanda, alguien siempre va a ofrecer el producto. Y eso lo saben los gobiernos y lo saben muy bien, mejor que tú y que yo. Fíjate cómo la prohibición que hay no evita ni la venta ni el consumo. Probablemente lo que hace es lo contrario, lo incrementa. Por eso la prohibición nunca funcionó, no funciona ni va a funcionar. No funciona porque intenta matar la oferta mientras ignora la demanda. No funciona porque intenta educar con miedo en lugar de informar con claridad, con honestidad, con la verdad. Y no funciona porque el propio Estado tiene demasiados incentivos para que la prohibición siga siendo tan rentable como hasta ahora. El Estado promueve que la culpa de los adictos la tienen los que venden la sustancia. El adicto es inocente y así le quitan la responsabilidad, convirtiéndolo en una víctima. La adicción a esta sustancia es realmente una enfermedad, como el alcoholismo. Cuando alguien estrella un automóvil por conducir borracho, se lo llevan preso a él, no encarcelan a la botella de tequila o lo que sea que haya tomado. Mientras tanto, las personas nos quedamos atrapadas en un sistema que produce más riesgos y peligros de los que pretende resolver. Cuando una sustancia está prohibida, nadie controla ni su pureza o su calidad. Nadie garantiza que no esté adulterada. Nadie explica cómo reducir los daños, cómo usarlas correctamente. Nadie ofrece ningún tipo de información. Así aparecen intoxicaciones, enfermedades, muertes que no provienen de la sustancia en sí, sino de que el mercado sea clandestino, oculto, prohibido, donde se manipula sin ningún tipo de escrúpulos. Y a eso se suma el estigma. Quien consume una sustancia prohibida, aunque sea de forma ocasional, se vuelve parte de un grupo señalado. Quien tiene un problema y quiere pedir ayuda, teme ser juzgado o penalizado. El miedo hace que la gente se esconda. Y esconderse siempre aumenta el riesgo y el peligro. Además, la prohibición genera la curiosidad, sobre todo en los más jóvenes. La adolescencia es una etapa muy difícil de la vida. Los adolescentes en general, no todos, pero sí en general, creen que los adultos estamos todos equivocados. Sus padres, sus maestros, todos estamos locos. Y muchos de ellos deciden consumir esta sustancia como una forma de rebelarse frente a sus adultos opresores. Todo lo prohibido genera interés y curiosidad. Dile a tu hijo pequeño que en esa gaveta o ese cajón está prohibido abrirlo. Y cuando des la espalda, lo primero que hará, cuidando por supuesto que no lo vayas a ver, será abrirlo para ver qué escondes ahí. Es así, todos hacemos eso, no solo los niños. El problema no es la sustancia, el problema es el sistema. Y el sistema está construido sobre 3 pilares. 1, una demanda gigante que no desaparece y no va a desaparecer nunca. 2, una prohibición que crea un mercado ilegal extremadamente rentable. Y 3, un conjunto de actores estatales y criminales que se benefician directa o indirectamente de que las cosas sigan tal y como están. Hay quien dice que si se legalizan estas sustancias sería un desastre. Muchos, sobre todo los jóvenes, correrían a consumirlas. Pero esto es absurdo y absolutamente falso. Cuando en los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado en Estados Unidos se impuso la famosa ley seca de los años 20 que prohibía las bebidas alcohólicas, surgieron las famosas mafias de esos años, de los años 20. El mafioso más famoso de esa época, mucha gente recordará, Al Capone.
Hay hasta películas sobre este personaje. Y aquí también puedes ver cómo toda prohibición de algo que mucha gente quiere, que mucha gente desea, genera crimen siempre a gran escala. Pues definitivamente se levantó la ley seca y no hubo una estampida de gente corriendo a comprar alcohol para emborracharse y perder la conciencia. Lo que pasó simplemente fue que su comercio y su consumo se normalizaron. ¿Hay alcohólicos? Sí, claro, pero eso no es culpa del alcohol. La solución no pasa por castigar más, ni por aumentar operativos, ni por llenar las cárceles. Pasa por entender que las sustancias prohibidas no son seres con intención ni con voluntad propia, son herramientas, como un martillo, como un automóvil, como el alcohol, como los medicamentos que tomamos cuando estamos enfermos. No se trata de decir tampoco que son buenas o que son malas, tampoco de decir que son inocuas, que no hacen nada. No son inocuas. Se trata de aceptar que la manera en que las estamos gestionando hoy las vuelve mucho más peligrosas, muchísimo más peligrosas de lo que realmente son. Se trata de informar y de educar. Se trata de sacar el tema de la oscuridad y ponerlo a la luz. Al final, la pregunta importante no es si existen estas sustancias o si se consumen, si son buenas o malas. Existen desde siempre. La pregunta es si vamos a seguir atrapados en un sistema que produce violencia, corrupción y riesgos innecesarios, o si podemos pensar en un modelo más sensato que trate a las personas como adultos capaces de tomar decisiones por sí mismos. La famosa DEA es una de las hipocresías más grandes del Estado, particularmente en este caso del Estado norteamericano, que dice querer proteger la salud de los ciudadanos al mismo tiempo que encabeza y ha encabezado guerras que han matado a millones de personas. Así le importa la vida humana. Y no hay que olvidar que lo que hoy existe no es una guerra contra esa sustancia. Es un negocio sostenido por la prohibición. Y como todo negocio, seguirá vivo mientras alguien esté ganando dinero con él. Lo que es un hecho, lo que es indiscutible, es que el consumo de esta sustancia no va a terminar nunca. Al parecer, es algo que le gusta a millones de personas y ha sido así a través de toda la historia. Pero lo que sí se puede terminar para siempre es el crimen y la corrupción que están asociadas a este gran negocio. ¿Cómo hacemos esto? Simple. Simplemente levantando la prohibición, normalizando el consumo y la venta. Finalmente, toda prohibición de este tipo es un atentado contra la libertad del individuo. Si alguien desea consumir lo que quiera consumir, está en su derecho de hacerlo. Y si haciéndolo daña a otros, pues simplemente, como en todo, tendrá que asumir las consecuencias de lo que hizo. Si te pareció interesante o tal vez útil, considera suscribirte y nos vemos en otro Yo Me Quiero Libre. Chao.